Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que vean este nuevo episodio de aquí en Verbalia. Y bueno, sean bienvenidos. En esta ocasión, pues vamos a hablar de algo a lo mejor muy interesante, a lo mejor muy complejo, a lo mejor, pues bueno, un poco de ambas cosas o muchas cosas. Y este episodio está dedicado a hablar sobre algunas, pues, diferencias, algunas similitudes y sobre todo también características y curiosidades sobre muchas lenguas en el mundo que pues también nosotros podemos notar, podemos analizar y sobre todo podemos estudiar en todo pues este rama que es la lingüística. Entonces, pues bueno, antes de partir al episodio, pues como siempre, vamos a presentar a todo el equipo. Entonces, pues nos sigue acompañando Chelsea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Esperamos que este episodio les agrade y podamos aprender un poquito más sobre características en general de todas las lenguas que existen o de las que podamos hablar en general, porque son demasiadas. Sí, claro, son bastantes. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola, muy bien Ángel, mucho gusto. Espero que estén teniendo una muy buena tarde, días o noches, como tú dices, donde sea que nos estén escuchando. Ujú. Sí, claro que sí. Y Juan, ¿cómo estás, Juan? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias. Tengo un poco de calor. Espero que no se escuche la ventana porque tengo abierta la ventana y da el periférico y pues a veces pasan las motos. Pero todo bien. Muchas gracias. Todo, todo chido. Y esperemos que, no, no creo que sea un problema, pero bueno, va a estar pues ahora menos la confusión, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, sí. bueno, parte de lo que nosotros pues hacemos pues en todo esto que es la lingüística, como ya les había comentado hace un momento, pues es precisamente tener las herramientas para nosotros estudiar y analizar ciertas características y estructuras de diversas lenguas del mundo. ¿Esto para qué nos ayuda? Porque, bueno, nos ayuda no solo a comprender, digamos, la historia de la lengua en cuestión, sino también si hay relaciones también entre otras lenguas. A su vez, si esto suele ser así, se le llama entonces que son lenguas familiares o más bien que son, pertenecen a una familia lingüística, como es en el caso, por ejemplo, pues de las lenguas romances. Dentro de este concepto que es las lenguas romances, pues podemos encontrar como el español, la lengua italiana, francesa, rumana, entonces, parte de todos estos estudios se analizan desde un punto de vista morfológico y fonético, que es también lo que se carga de otra materia de estudiar, que es la lingüística histórica. Pero para esto, pues bueno, vamos a empezar con algunas pues características que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Y eh, no sé si alguien quisiera comentar algo relacionado más así como a las lenguas romances, Raúl, Chelsea, Juan Pablo. Bueno, Ujú. de acuerdo con Ethnologue, que es un centro de investigación que lo podemos encontrar en Internet o su página principal que está en Internet, actualmente existen 7.168 lenguas vivas, o al menos están registradas en esta página, 7.168 lenguas vivas. Y tan solo 23 lenguas tienen a más de la mitad de población mundial de hablantes. Y diré como el top 10, nada más para hacernos una idea de dónde se localizan la mayoría de los hablantes que existen a nivel mundial. Iré de menor a mayor número de hablantes. La primera es el urdu, la segunda es el portugués con 257,000 hablantes, perdón. El número séptimo, por así decirlo, sería el ruso, que tiene 258,000 hablantes. Luego sigue el bengalí, con 272 millones de habitantes. Luego sigue el árabe estándar, con 273 millones de habitantes. El francés, con 274 millones de habitantes. Posteriormente el español, con 548 millones de habitantes. Luego el hindi, con 602 millones de habitantes. Posteriormente el chino mandarín, con 1.118.000 millones de hablantes.
y el inglés con 1.450.000.000.000 de habitantes. Por supuesto que el inglés no es que tenga el mayor número de hablantes nativos, sino que tiene una comunidad que habla un segundo idioma, es el inglés. O sea, varios de quienes nos escuchan y nosotros hablamos comúnmente en menor o mayor medida inglés, pero lo hacemos como para trabajar y porque mucha de la información se encuentra actualmente en este idioma. Pero por hablantes nativos vendría siendo el chino mandarín el que tiene el mayor número. Eso sería hasta esta fecha, pero actualmente en la comunidad sorda tenemos 430.000 hablantes. Pero ojo, hay que recordar que la lengua de señas, que es la que ocupan la comunidad sorda, no es un lenguaje universal, sino que más bien tiene sus propias reglas o variaciones dependiendo de cada país o lugar donde se encuentran estas comunidades. Pero existe, y esto de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, una lengua, por así decirlo, de señas que se utiliza a nivel internacional, específicamente cuando hay reuniones internacionales o congresos, o cuando viajan y socializan. Entonces, podría decirse que hay una que se ocupa de manera estandarizada para todos los países, pero no necesariamente los hablantes de las lenguas de señas ocupan este sistema. Y por último, ya para concluir esta parte, existe actualmente una clasificación para las lenguas en cuanto al número de hablantes. Y esta sería las lenguas institucionales, las estables, las que están en peligro y las que están por extinguirse. Hablamos de las institucionales, de aquellas lenguas que se han desarrollado hasta un punto en el cual es utilizada por varias instituciones, tanto estatales como internacionales, y que va más allá del hogar y la comunidad. Las estables son aquellas lenguas que sí se ocupan en la comunidad, se ocupan en el hogar, se enseñan en el hogar, pero es difícil encontrarlas de manera oficial dentro de las instituciones estatales, no internacionales o internacionales. Y las que están en peligro son aquellas en las que no se les enseña ya a los hijos o en los hogares, que a veces el padre y la madre lo hablan, pero ya no se les enseña primordialmente esta lengua. Y por último, que son aquellas que se están extinguiendo, son las que de plano ya tienen un número muy, muy limitado de hablantes, perdón, y por lo tanto ya se considera que en 1 o 2 generaciones se extinguen. Esto sería como a grandes rasgos la clasificación que existe para las lenguas. Actualmente también hay otra clasificación que es como más general, que es la de vivas y no vivas. Vivas es la de que todavía tienen hablantes, y las no vivas para aquellas que de plano ya se dan por perdidas, ¿no? Pero eso también es un poco, si tienen, por ejemplo, 10.000 habitantes y hablantes, ¿se consideraría viva, no viva? Ahí hay un punto en el cual se tiene que estandarizar un poco más. Pero entonces, bueno, esta última clasificación, la primera creo que nos serviría más como para hacer estas delimitaciones, ¿no? El número no nos dice tanto, pero sí, ¿no? O sea, si son 10.000 o 20.000, pero pues es una comunidad, digamos, cerrada, pero pues que se sigue transmitiendo, pues está viva, sí, aunque sea muy limitada. El número sigue siendo arbitrario, efectivamente. O sea, si no nos... Pero... Este rollo de que en Papúa Nueva Guinea haya así de que pues, estás aquí, bajas tantito, ya hablan otra lengua, bajas más y hablan otra, pues son comunidades muy cerradas. Esta primera idea de si todavía se están enseñando a las siguientes generaciones, eso te serviría para determinar si hay una continuidad de la enseñanza de la lengua. Si no existe ya esta enseñanza, será prácticamente por perdida. Creo que justo esta clasificación nos sirve más para entender que hay lenguas que todavía, aunque sean sus hablantes, siguen tratando de enseñarla, y hay otras comunidades en las que de plano ya están dándolas por perdidas. Y en ese sentido, pues creo que funcionaría esta clasificación. Ahora, en cuanto a México, que también es una cuestión
que quizá para muchos de los hablantes del español, que todavía manejan que las lenguas indígenas son dialectos, en realidad no. Las lenguas indígenas son idiomas, son lenguas y tienen su propio estudio, al igual que el español, al igual que el alemán, al igual que el francés. Solo en México existen 307 lenguas. Y eso lo hace a un país muy rico en cuanto al número de lenguas que se hablan. 294 de estas lenguas están vivas y 13 se consideran ya extintas. Y de las que están vivas, 284 son indígenas y 10 son no indígenas. Es decir, hay comunidades que hablan quizá chino, quizá español, etcétera, pero 284 son indígenas. O sea, en México el mayor número de lenguas que existen son de comunidades indígenas, aunque el mayor número de hablantes que hay en México no son de lenguas indígenas, son evidentemente del español. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre esta situación y diferenciar, por ejemplo, lo que es un dialecto de una lengua y también un sociolecto de un dialecto. ¿O lo quieres comentar tú, Chelsea? No, si quieres tú, Raúl, para que siga el hilo del Ok. tema. Bueno, la diferencia para quienes nos escuchan, cuando una persona está hablando náhuatl, no está hablando un dialecto, está hablando una lengua. ¿Qué sería un dialecto? Por ejemplo, si yo me comunico, no sé, digo, oiga, ¿usted cómo está? Como si fuera un cubano, esa es una variación del lenguaje, una variación de la lengua. Entonces, el español, por ejemplo, que se habla en Cuba, que se habla eh, en Colombia, que se habla en España, esas son dialectos, son variaciones. Y ahora, todavía un poco más localizado, por ejemplo, esta idea del caliche que hablan en Tepito, con la forma en la que habla una persona de clase alta o que comúnmente se entiende que se asocia a la forma de hablar de una persona de clase alta, estas son variaciones que ya se consideran dentro de la propia sociedad o en una sola región geográfica. Y esto se les conoce como sociolectos. Entonces, sí, esta es la importancia de entender que una lengua es, por ejemplo, el español, y puede ser el náhuatl, puede ser el purépecha, etcétera. Y otra variación y un dialecto del español vendría siendo el que se habla en Colombia, el que se habla en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que esto les ayude mucho El para... que se habla, yo nada más quiero hacer la clarificación, se sale en toda España, ¿no? Pues nada más para que Bueno, eso es cierto, eso es no cierto. quede, o sea, por ejemplo, el Claro. español canario, el de Andalucía, esos son las como son variantes ya más, Efectivamente. claro, ¿no? Porque Como sí, dice pues si Juan no, sí, Pablo, en una región geográfica se habla con esta variación. Decirlo, yo lo digo así como el de España porque es para generalizarlo o generar como un mapa. Pero en realidad cada región va teniendo una variación en común y por lo tanto se determina conforme a las regiones geográficas en donde se habla la lengua o esa variación de la lengua. falta nada más el sociolecto, ¿no? Por definir. Sí, y el sociolecto es que ese es más complicado porque sería aquellas variantes que se utilizan dentro de una misma región geográfica, pero que atienden a varios factores, como ellos el económico, de los grupos sociales que puedan existir dentro de esa región. Pero ahí puede haber un poco más de variación porque se tendría que hacer estudios más determinados en cuanto a las esferas. Existen, pero sí es más difícil ubicar como los sociolectos. Por ejemplo, antes se decía que el tepiteño en realidad era, o la forma en la que hablaban en Tepito era un caliche. El caliche es las variaciones que existen en el español cuando les ponían eh, algunas palabras de tipo indígena en El Salvador. De ahí el caliche es un nombre general. Entonces ellos se consideraba que en Tepito tal cual hablaban el caliche. Así decían. Entonces este podría ser un tipo de sociolecto. Eh, um, Pero bueno, eso también ya ahí depende de qué tantas palabras, por ejemplo, chido, chale, todas estas palabras eran parte de ese caliche. Se fueron expandiendo, pero actualmente pues ya las ocupan eh, una gran parte de la población mexicana, ¿no? Entonces ya es más difícil saber hasta dónde empieza un sociolecto y hasta dónde termina otro.
Ujú. Sí, sí, justo lo que comenta Raúl, precisamente lo de los dialectos y las variaciones geográficas que también existen en un solo territorio, ¿no? Entonces, pues sí, también les asombraría también cuántas variaciones que existen, ¿no? En el territorio mexicano, pues también en varios estados de la República, ¿no? Diferente tipo pues, de variación del español, porque, por ejemplo, ajá, no es la misma forma en cómo, por ejemplo, se habla en Monterrey, que es pues obviamente ya en el norte, pero todavía más arriba en el norte, pues, como hablan en Chihuahua, en Sonora, en etc., ¿no? Igual, Yucatán, en Guerrero. Entonces sí, pues es muy rico ver toda esta variación del español mexicano pues, en el territorio. Pero sí, a veces también es un poquito complejo, como lo que comenta Raúl, pues definir cómo es el sociolecto. Pero, por ejemplo, ¿crees, Raúl, que un sociolecto sería como más aplicable, digamos, en España, que ahí como que el castellano sí es considerado como el más prestigioso, o al menos el de Madrid? Ay, francamente, no sabría decirte. Yo consideraría que es más que es meramente un dialecto, pero, o sea, al menos el de Madrid y el castellano, por ejemplo. Híjole, no Pero sé. ¿Sí? no sé, me pones en una cuestión así como, Yo he visto Es viendo difícil, es programas o difícil. videos y así de que de repente justo el español, este, por ejemplo, el andaluz, es como de, sí, y muchas veces en doblajes, no sé, de repente el personaje que es como tonto o es como maleducado o como muy tosco al hablar, llega a tener ese dialecto. Entonces yo creo que eso pues, sí nos habla de cómo es percibido por otros, o sea, dejando de lado que es distinto, pero ya se le está poniendo una etiqueta ya de malo, ¿no? Y yo creo que eso sí podría ser más como de sociolecto, pero, pero pues así como que, ya, pues es un dialecto, ¿no? sí, pues es que Sí, incluso entre los dialectos existen como estas jerarquías que en realidad no son jerarquías dadas, pero que sí utilizan mucho las comunidades, depende de dónde se centralice el poder, el dinero en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, si tan solo nos vamos aquí a la República Mexicana, comúnmente el español más estándar, por así decirlo, y con mayor clase social es el que se habla aquí en la Ciudad de México. Pero en contrastes, el que se habla en ciertos sectores de la Ciudad de México, que pueden ser tanto sectores culturales académicos o bien de clase alta. Pero no es que ellos hablen mejor ni ese español, ni que las personas que habitan en Chiapas hablan un español que no sea aceptable, ¿no? En realidad, cualquier variación del español tiene distintas características, pero sin ser buenas, malas, solamente son formas de habla, más bien, porque de habla es otra cosa, ¿no? Yo me quedé con la idea ahora con la pregunta de Ángel de, de si ¿cuál habías dicho? El de Madrid o el andaluz, ¿no? Que si sería un el de sociolecto, Madrid. ajá, si sería un sociolecto o una variante dialectal nada más. Entonces, recordé que en alguna clase nos habían dado una definición un poco más estrecha de las diferencias y quiero hacer la recapitulación nada más de qué va a hacer que algo sea como una variante dialectal o que digamos que es más un sociolecto, como que tiene que ver con el estatus, ¿no? Y también como recomendación para quienes nos escuchan, hay una película, es muy mala la película, pero a nivel de escuchar acentos es muy divertida y también ilustra la realidad de países, por ejemplo, como España, en donde realmente las personas que hablan, no sé, catalán, las personas que hablan castellano, que hablan otra variante dialectal del español, se sienten orgullosos de sí mismos. Y esta película nos la recomendó una vez un profesor español que decía, España se odia
todo el tiempo, si tú eres andaluz, te voy a odiar por ser madrileño, ¿no? Pero en el momento en el que llega a otro país, sí, viva España y viva España, ¿no? Entonces, es muy, muy común para colegas lingüistas que estudien espacios en donde eh, conviven varias lenguas o varios dialectos, varios sociolectos. La película, a veces le cambian el nombre, ya no está en Netflix, pero la pueden encontrar en internet libre. Se llama a veces Comando de Élite. Ajá. Es una película en donde supuestamente forman un equipo de varias personas de diferentes regiones de España para poder tener o poner en alto el nombre de España nuevamente, pero tienen muchas diferentes sociales al interior y no se entiende nada. La película la tienen que ver con subtítulos porque la variedad de vocabulario que usan y que no tenemos en nuestra variante de español mexicano nos obliga a escuchar con mucha atención, regresar la película o ver los subtítulos para entender qué están diciendo, aunque sea un dialecto o varios dialectos del español. Antes de, de cederle la palabra a Juanpa, solo quiero hacer la recapitulación como de las pequeñas características. Tenemos diferentes formas de ver las variedades. La variedad, vamos a ponerles nombres un poco menos técnicos para que sea más sencillo. La variante dialectal tiene que ver con lo geográfico. Esto va a ser que los sonidos que escuchemos, o sea, el vocabulario y tal vez la forma de expresar ciertas cosas va a ser diferente entre una y otra. Por ejemplo, si lo traemos al ejemplo de México, en Sonora van a decir muchacho y nosotros vamos a entender que es muchacho, ¿no? Está cambiando únicamente un sonido, pero son entendibles entre una variante y la otra. O si escuchamos zapato, los, eh, los peninsulares, los españoles van a decir, a mí no me sale, pero zapato, ¿no? Y entendemos que es la misma palabra con una pronunciación diferente. La base para distinguir estos serían los rasgos lingüísticos diferenciados a partir de un punto de vista geográfico. Tienen curvas internacionales distintas, como lo que decíamos de los cubanos, ¿no? Hacen una entonación distinta. Por eso cuando hablamos con una persona de otro estado nos dice, es que ustedes hablan cantadito, es que ustedes hablan así porque las curvas de entonación van a ser distintas. Y también de forma interna dentro de un país, como lo que decíamos, los andaluces, los que hablan, creo que hay una variante muracino, no sé si es de Murcia o hay una región como en Galicia que se llama Muxia, no sé de cuál de esas dos sea. Después, la variedad social. Estos son los sociolectos. Eso sí tienen que ver con cómo lo vamos a entender, si es más culto, si es vulgar, o sea, si es eh, más coloquial, más familiar. Incluso los albures podemos incluirlos dentro de los sociolectos, ¿no? Porque yo no voy a llegar a pedir trabajo con un albur. A lo mejor sí tengo mucha confianza con la persona o estoy intentando venderme que sé hablarle al público y voy a vender un producto, van a decir contratado. Desde que llego uso esa variedad social. Tenemos también la variedad situacional, que creo que no le hemos mencionado. Se parece un poco a esto de lo social, porque yo no hablo igual con ustedes en el podcast de cómo hablo con mis amigos. Yo no hablo igual con alguien con quien quiero parecer más intelectual, con quien quiero practicar algún idioma. A lo mejor voy a usar más palabras porque estoy practicando en ese contexto específico más palabras. O un lenguaje técnico. Si esto fuera un coloquio de lingüística, en vez de decir variante dialectal, diríamos variante diatópica, variante diastrática, variante diafásica. Ese es un lenguaje que se implementa para un círculo específico determinado con ciertos propósitos. Y como esto es de divulgación, estamos intentando hacerlo lo más digerible posible. Y ya el último, cuando dijimos lo de idiolecto,
Los idiolectos o sociolectos también son a nivel individual. A lo mejor yo con mi grupo de amigos digo, bueno, voy a inventar un sonido, digo, ya no me hizo caso y cuando a alguien lo dejan en visto suenan como las burbujitas de las palomitas de visto, ¿no? Entonces digo, y entonces me dejó y hago un ruido. Eso es algo que solo yo y mi círculo cercano de personas vamos a entender. Si yo llego con alguien de quien nos escuche y digo, me dejó, pues no va a entender qué es eso porque no significa nada a nivel de una comunidad. Y también en la variante individual entran los acentos que decimos, esa persona habla fresa, ¿no? Habla con la papa en la boca, esa persona habla muy chaca, esa persona, bueno, ya ni siquiera sé si todavía decimos chaca, muy ñero, muy, no sé, su forma de hablar, ¿no? Porque es a nivel individual, pero de ser nivel individual va pasando hacia un sociolecto, porque más personas comienzan a adoptar esa forma de hablar. Y creo que primero había levantado la mano Juanpa y después Raúl. Yo dos cosas. La primera, yo quiero un episodio de albur. Hasta igual en una de esas puedo contactar a alguien que hizo se llama Chiquita y no te la acabas. Es una guía práctica de albur. O sea, porque hasta donde recuerdo, esta persona se llama Martín Durán. No es lingüista, ni mucho menos, pero ciertamente o sea, es así. El albur es una explotación tan grande de lo que es el lenguaje y de las capacidades que tiene a tantos niveles que que estaría bien. Voy a ver si lo puedo contactar. Pero en segunda instancia, me acordé, y como para ejemplificar que es un dialecto o sociolecto, en este caso sí ya me dejó Ángel con la duda de si es dialecto o sociolecto, pero me voy a ir pues con la definición que pues yo creo que incluso si preguntamos a profesores y así estaríamos de acuerdo que es un dialecto. Hay un comediante que se llama Ignacio Sarray en España, que es canario, y que él como a los 20, 24 años se fue a Madrid y dice que tenía un acento marcadísimo y tiene un chiste que dice que llegó un día con sus amigos y les dice, ¿ha ido a Who? ¿Qué? ¿Ha ido a Who? ¿Qué? ¿Has ido a Hook, la nueva película de Spielberg? Que cambiar la manera en la que él hablaba para poder ser entendido, porque de verdad no, como hablan en Canarias, sí, hubiera sido perfectamente entendible, pero en Madrid fue de, ¿qué? ¿Perdón? No. Y eso creo que muestra bastante bien que es un dialecto. Sí, sí hablamos lo mismo, pero pues tenemos aquí problemas de repente para entendernos en primera instancia, ya después agudizas un poquito el oído, ¿no? Es como escuchar a alguien chileno que de repente llegan a hablar un poco rápido y tienen palabras que yo nunca había escuchado y sí es de, ¿cómo? Pero, pero bueno, eso es todo. Un episodio de algo. Ya que nos comenten si quieren un episodio de algo. Sí, y también, bueno, en cuanto a lo que decía, también sí decía algo importante. Por ejemplo, eh, cuando nosotros pensamos en el alemán, comúnmente lo pensamos de manera generalizada, pero ellos tienen una discusión si en realidad se trata de un solo alemán o de varios tipos de alemanes, que son incluso otros idiomas para ellos. Entonces, nosotros conocemos lo que se conoce como el alemán estándar, que en realidad es un alemán estandarizado, normativizado. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a alguna parte alta de Alemania, que es cercana a Suiza, tú, por ejemplo, dices ich, que es yo, ¿no? Y ellos dicen Ike, totalmente diferente. Ike a ich. Y ese tipo de cosas hacen que entre ellos no se entiendan de una región a otra. De hecho, este tipo de alemán se conoce como Schweizerdeutsch. Y este alemán, muchos alemanes no lo reconocen como parte del alemán siquiera. Entonces, depende también las variaciones y la inteligibilidad que existe entre un hablante y otro de un idioma, también es difícil generar que efectivamente estamos en presencia de otra lengua y esta no, esta es parte de una variante, ¿no? Pero digo,
por ejemplo, sí hay mucha diferencia entre pues, hablar náhuatl, que es totalmente diferente porque es una estructura sintáctica diferente, léxica diferente, morfológica, en todo aspecto es diferente a pues, un alemán que tiene ciertas cuestiones ahí que no son reconocibles por los hablantes, pero su estructura sintáctica sigue siendo muy parecida y morfológica puede ser un poco variante, pero ahí hay también que ver ese tipo de situaciones en concreto que pueden ser un poco extrañas o muy sui generis, pero que hay que darles esa, mantenerlos como esa línea, ¿no? Dentro de un propio idioma. Ujú. Y al respecto de lo que mencionas, Raúl, dijiste que el náhuatl en sus diferentes dialectos morfológicamente se mantienen más o menos similares y que con el alemán a veces se modifican, ¿no? Con estas variantes. También tenemos Sí, otros criterios para catalogar los diferentes tipos de lenguas y es el, el a partir de un criterio morfológico. Esto es, a partir de la estructura que tienen estas lenguas, ¿no? En general podemos decir que los podemos dividir en lenguas monosilábicas. Ajá, antes de explicar qué es monosilábico, vamos a pensar en nuestras clases de español, qué es una sílaba. Una sílaba son esos pequeños bloques de pronunciación en los que podemos pronunciar todos esos sonidos juntos, ¿no? Por ejemplo, en el nombre Chelsea, Chelsea, en 2 sílabas. ¿Por qué decimos que existen lenguas monosilábicas? Pensemos en lenguas como el chino, por ejemplo. Y aquí algo muy interesante del chino, muchas veces pensamos es una lengua muy difícil, ¿no? Porque cómo hacen para memorizar tantos trazos, caracteres? Porque para quienes no están interesados en las lenguas asiáticas, ni en el chino, ni mucho menos, vamos a explicar un poco y así muy brevemente cómo funciona esto, ¿no? En chino, en vez de usar palabras, usamos algo que es un semema. Suena muy técnico, pero ¿qué es un semema? Un semema tiene 3 factores. Un sonido, o sea, su pronunciación, un, una forma gráfica, así como para nosotros es una letra, pues tiene un trazo y su significado. Entonces, en vez de combinar palabras, vamos a hacer combinaciones de estos sememas. También se les ha llamado como sinogramas. ¿Por qué se les dice así? Sino viene de la palabra chino. Ajá. Sino significa chino. Grama es de la grafía, digamos, así los dibujitos que vemos y que pensamos es pictográfico, ¿no? Y aunque se dejaron de trazar exactamente como representaciones, se heredó la forma de algo que representaba como un dibujo a pasar a tener un significado propio. Ajá. Entonces, ¿cómo hacen las personas chinas? ¿Son más inteligentes que el resto del mundo o cómo hacen para memorizar tantos caracteres? En realidad lo que sucede es que tiene una forma para que funcione. Ajá. Es decir, hay caracteres hay más bien, hay trazos, o sea, líneas que no pueden estar nunca solas. Hay otras líneas que siempre se van a juntar y siempre significan algo. Imaginemos, bueno, para quienes solo escuchen el podcast no lo van a ver, pero solo un ejemplo así muy, muy breve. Imaginemos que en un carácter chino ven algo como esto. Ay, a ver si se alcanza a ver. Son 3 rayitas nada más. No se ve, ¿verdad? Sí. Esas 3 rayitas. Si ustedes empiezan a buscar muchos caracteres y tienen esas 3 rayitas a la izquierda, tiene que ver el significado con algo relacionado al agua. Puede ser una fruta, puede ser llanto, puede ser algo que tenga que ver con agua. Entonces, no es que memoricen todo, sino que sigue una lógica que no entendemos muchas veces porque no funciona de esa forma en español. Decíamos que en el español la letra A no hay algo que me diga yo soy una A porque significo algo específico que tenga que ver con la A.
¿no? En las lenguas monosilábicas muchas veces hay iconicidad. Esto quiere decir que nos hace pensar en un elemento específico. Como en un podcast no es tan fácil hablar de esto, vamos a preparar, bueno, ya empecé a preparar una infografía por si quieren consultarlo adicionalmente y entender un poco más, pero lo importante de las lenguas monosilábicas es que no se van a conjugar sus verbos. Es decir, yo en chino puedo decir yo, Chelsea. No tengo que decir yo soy. Para decir yo como, no voy a decir yo como, ni tú comes, voy a decir yo comer, tú comer. Entonces, la complejidad que se le está agregando al tener que memorizar tantas líneas, tantos trazos, se le resta de la parte, digamos, em, de lo que llamamos en lingüística flexión, no hay que conjugar. Ángel, ¿quieres mencionar algo antes de que siga con esto? Porque no sé si tiene que ver con las lenguas monosilábicas o el chino. No, nada más una pregunta, Chelsea. Ahorita, perdón por la interrupción, pero eh, ¿es entonces la lengua china es una lengua aglutinante entonces? No, son diferentes las lenguas monosilábicas y otras son las lenguas aglutinantes, ¿no? El chino, en realidad, cada, ¿cómo decirlo? Cada carácter, o sea, lo que podemos ver como un montón de trazos, pero están casi encuadrados como en un cuadro pequeño, lo que equivaldría como a ver gráficamente una de nuestras letras, es una palabra por sí misma. Entonces, no es que dentro de esa sílaba, perdón, no es una palabra, es una sílaba. Dentro de esa sílaba no podemos ponerle muchas propiedades, como en el náhuatl, por ejemplo, que nos comentaba en el episodio anterior Orlando, que podíamos decir, es tocar un instrumento fuerte golpeándolo con la mano recargada hacia la derecha. No podemos poner tantas propiedades, simplemente una sílaba puede significar agua y otra sílaba puede significar raíz. Ajá. Y si las juntamos, ya obtenemos un, un significado como, por ejemplo, de una fruta, por ejemplo. Ajá. Pero no es aglutinante. Ajá. Más bien, digamos Ok. que son diferentes categorías. Lenguas monosilábicas, como el chino, el tibetano, el vietnamita, el birmano. Otra categoría son las lenguas aglutinantes. Por mencionar solo algunas, en Europa, lenguas aglutinantes tenemos el finés, el turco, el húngaro. En, en Asia tenemos lenguas aglutinantes. No es el chino, pero lenguas asiáticas tenemos el japonés y el coreano, por ejemplo. En, en Sudamérica, el araucano, en Centroamérica el arahuaco, en México el náhuatl, el otomí, el tarasco, el zapoteco, el maya. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, una palabra que sea común a todos nosotros. eh, bueno, no sé qué tan común, pero podría ser tlanepantla, ¿no? Desde que escuchamos el tl, decimos, a lo mejor viene del náhuatl, ¿no? Tlanepantla. Entonces, es una sola palabra, pero significa algo como en medio de la tierra. Esa única palabra junta varias características, forma una sola palabra que tiene la parte de tierra, en medio, ajá, y entonces esa es la diferencia, que las lenguas monosilábicas muchas veces tienen esta iconicidad, como que los trazos nos hacen recordar la palabra que significan, pero hay que considerar también que es desde la perspectiva de esa cultura,
Por ejemplo, para terminar lo de las lenguas monosilábicas, el carácter para decir pescado en chino, uno puede hablar con una persona, dice China, y nos va a decir, es que es muy claro, ahí está el pescado. Nosotros, a lo mejor como mexicanos, pensamos en un dibujo de un pez como un moñito, ¿no? Como si fuera curvo. Ajá. El trazo más simple, como si fuera esto, ¿no? No sé si no se va a ver, mejor. O sea, es el trazo curvo. Pero el carácter para pescado tiene como un cuadrado, como si tuviera escamas en el centro, y tiene como un signo de mayor que viendo hacia arriba. Eso no sé si a ustedes los haga pensar en un pescado. Y ya hasta que un chino te lo explica, te dice, es que tiene la boquita abierta porque lo van a agarrar con un gancho. Pues uno no se imagina un pez con la boca abierta para hacer pescado, ¿no? Y ya después uno empieza a entender la lógica de la cultura y dice, ah, bueno, ahora sí esto ya me parece que si tiene estas rayitas aquí es una hierba. Como es una hierba, esto a lo mejor es medicina, esto es una fruta. Entonces, es parte de la cosmovisión de la cultura, pero sí, es muy interesante también comenzar a aprender sobre otras lenguas porque nos hace reconsiderar que lo que sentimos que está bien o lo que nos es normal, pues no es lo que sucede siempre, ¿no? Es lo que pasa en nuestra lengua en particular. Ujú. Y por último, las lenguas, perdón, la explicación de lenguas aglutinantes. Por si no quedó claro con el ejemplo de cómo reúnen varias características dentro de una misma palabra, podemos decir que agrupan dos o más palabras y las yuxtaponen una con otra, formando una palabra grande. Pensemos, yo no hablo alemán, pero sé que, por ejemplo, o creo que lo estoy diciendo mal. Me parece que tortuga tiene la parte de casa y, y no me acuerdo qué otra palabra. Entonces, pues hablan de las propiedades de ese animal, ¿no? Como que trae su caparazón, su casa consigo. Ujú. Y nosotros solo decimos tortuga, no nos hace pensar en su casa, ni que es verde, ni que es un animal, ¿no? Y las lenguas aglutinantes hacen muchas veces eso. Ujú. Recuerdo un ejemplo en Purépecha, en donde nos explicaba una profesora que para decir pato, por ejemplo, poníamos una palabra que significaba que era un animal, otra palabra para decir que era un objeto en tercera dimensión. Ajá. Entonces, podríamos decir pato a una cosa en tercera dimensión que flota en el agua, pero sería la misma palabra que utilizaríamos para decirle a una pelota, cualquier objeto en 3D. Entonces es una forma de ver el mundo realmente desde otra perspectiva, ¿no? Y ahora sí, con lo que empezamos este podcast fue con explicar lo que es más cercano a nosotros, ¿no? Decir, el español se parece al francés porque viene de las lenguas romances. Esta es la tercera clasificación en cuanto a un criterio de estructura de la lengua. Las lenguas flexivas son aquellas en donde las palabras tienen algo que vamos a llamar una raíz. Una raíz que es una parte de la palabra a la que se le va a añadir una terminación. Por eso nosotros podemos tomar, recordemos nuestras clases en la primaria, nos decían, hagan campos semánticos. Y decían algo que tenga que ver con la palabra escuela, escolar, estudiante. Las palabras se parecen mucho porque tienen una raíz y solamente le agregamos terminaciones para saber si va a ser un verbo, si va a ser un sustantivo, si va a ser femenino, si van a ser varios, si va a ser únicamente uno. Y estas lenguas de flexión pueden clasificarse también. Generalmente tenemos lo que llamamos lenguas indoeuropeas,
que son, digamos, las más estudiadas, un poco más documentadas que algunas lenguas. Ya vimos que Raúl nos mencionaba que son más de 7,000 lenguas registradas, ¿no? Y podemos dividir las lenguas indoeuropeas en dos, en la rama oriental y la rama occidental. Se las voy a mencionar muy rápidamente, solo para que alguna vez las hayan escuchado y pensemos cómo se divide también un poco por regiones. ¿Ah? Tenemos en la rama oriental la rama báltica, en donde tenemos idiomas como el lituano, el letón, la rama eslava, en donde tenemos el ruso, el checo, eslovaco, polaco, búlgaro, la rama tracia, donde está, por ejemplo, la lengua que se llama tracio, la rama tocaria, está el tocario, rama frigia, el frigio. Entonces, no todos son lenguas que nos suenen como el alemán, francés, chino, japonés, ¿no? Existen más lenguas y no está mal escucharlas de vez en cuando para saber que no somos, eh, que existe más de lo que tal vez alguna vez podamos escuchar. La rama armenia, la rama indoirania, donde está el hindi, el bengalí, el nepalí, el sánscrito, la rama anatolia, donde está el hitita, y sobre la rama occidental tenemos las lenguas que tal vez nos suenen más conocidas, como la rama germánica, el alemán, el gótico, el inglés, el flamenco, el sueco, el danés, el holandés, la rama albánica, el albanés, la rama céltica, el irlandés, el escocés, el bretón, el galés. En la rama itálica es donde estamos ubicados nosotros, porque la rama itálica se dividió en dos. Tenemos el veneto, el osco, pero también tenemos por otro lado el latín. Y ahora sí, a partir del latín surgieron las lenguas romances, el español, el italiano, el francés, el portugués. Y la última rama es la rama griega, donde tenemos lenguas como el dórico, el eólico, el jónico, el ático, el koiné. Ajá. Entonces, como dato cultural, ya sabemos que por qué se parecen a lo mejor algunas palabras, y aunque no pertenezcan a la misma familia, habrá palabras que se pronuncien de forma muy similar en una lengua y en otra, porque estamos en contacto los unos con los otros. Entonces, la influencia o consumir productos que se importan de un país al otro nos hace que estas palabras lleguen a una lengua en donde antes no se conocía esa palabra. No sé si quieran mencionar algo o también quiero agregar algo más después, pero De hecho, sí, siento que hablo mucho. también Ajá. en cuanto a las lenguas romances, o sea, vienen del latín, pero específicamente del latín tardío, que vendría siendo lo que se conoce como el latín vulgar. Predecesor al latín vulgar estaba el latín culto, que es como el que llegaban a ocupar incluso en varias misas, etcétera, y académicamente. Pues dentro de esta distribución de los plebeyos y los patricios que también se existían en los tipos de latín, pero el tardío y el que se empezó a hablar como por todo el mundo fue el que originó también las lenguas romances. Ujú. Solo eso, nada más como para detallarlo un poco más. Y que eso también nos va a permitir a lo mejor hacer un episodio, tal vez, de palabras que nos hacen sentir escalofríos cuando escuchamos un aiga, ¿no? Y explicar por qué pasan esos fenómenos, porque esa era la forma, digamos, del latín culto antes, ¿no? Y después, en realidad, el haya, pues era lo que era más como de la variante Así vulgar. es. Así es. De hecho, también como el Naiden, o sea, el Naiden era algo que se ocupaba incluso por sectores hace 500 años que hablaban el español, por sectores altos, ¿no? De la clase alta. Actualmente el Naiden es como, habla el Naiden. Pero estas reminiscencias quedaron especialmente en comunidades indígenas
cuando se habla el español, porque por algún momento se dejó de enseñar nuevamente el español como se estaba hablando conforme avanzaban los tiempos, y entonces estas reminiscencias en realidad son del español culto de aquella época. Y justo mayores motivos para no criticar a las personas que utilizan este tipo de habla, ¿no? Para cerrar esta parte como de cómo a veces hay palabras que se parecen en otras lenguas y una clasificación que ya no tiene que ver en cuanto a la estructura, podría ser mencionar algo que no sé si alguna vez lo hayan reflexionado quienes no estudian lingüística, ¿no? Los idiomas que se inventan para las películas, para las series, ¿no? Estas, no sé si alguno de ustedes, Raúl, Ángel o Juan, conozca el término en español, porque en inglés le dicen conlang, de Constructed Language, conlang, pero no sé, creo que nunca lo he escuchado en español, como lenguas construidas. Ajá. Y entonces contratan muchas veces a un equipo de lingüistas para que decida con base en estos criterios qué tipo de lengua vas a crear para tu mundo fantástico. Una lengua aglutinante, una lengua flexiva, una lengua monosilábica, cómo va a ser su estructura, porque realmente no solo usan palabras aleatorias. Uno puede encontrar incluso en Duolingo, puede aprender la lengua que se habla en Juego de Tronos, porque tiene una gramática, una estructura y está bien documentado. No únicamente en las películas, en videojuegos también para universos, ¿no? Sí, Juan. Sí, yo de esto tengo dos ejemplos. La lengua de los Minions, toma de varias lenguas, sobre todo indoeuropeas, suele tomar para poder hacer palabras y oraciones. Y hay una película mexicana que salió hace unos años que se llama Sueño en otro idioma, no sé si la hayan visto, que básicamente contrataron a un lingüista e hizo como que sí, como un collage, digamos, de muchas lenguas indígenas para poderle dar vida ay, no me acuerdo cómo se llamaba la lengua en esa película, pero es un gran ejemplo. Y bueno, tal vez, ahorita me El acordé del esperanto. Klingon, el El Esperanto esperanto, también. que fue una que se ocupó para que justamente que todos los hablantes hablaran una lengua o que pudieran comunicarse a través de una lengua. Y digo, no tuvo como tanto éxito porque creo que hasta la fecha solamente lo hablan como 100,000 hablantes. Bueno, pero 100,000 hablantes puede ser más de lo que tiene una población en alguna aldea, ¿no? También. Pero bueno, sí, sí, sí. El esperanto es una cognac también. Ajá. Y pues ya no hablando de lenguas construidas, bueno, yo pensé únicamente en pues todas las lenguas de los libros de Tolkien, ¿no? Que decían que Tolkien más bien inventaba historias para los idiomas que inventaba y no al revés, la lengua para sus mundos, porque tiene un montón, o en videojuegos, no sé, con escrituras diferentes. A mí me gusta el pirexiano, que es una lengua igual inventada, construida para un juego de tarjetitas que se llama Magic, ¿no? Entonces hay un mundo de lenguas construidas también. Ángel. También me acordé de otro ejemplo. No sé si llegaron a jugar ustedes los Sims, Claro, sí, sí, sí. que también hacen ahí como medio raros y también tienen como su propia lengua, ¿no? Este también es otro ejemplo, pero no sé por qué me viene así como también un poquito hablando del tema, como el recuerdo así flashazo del caso así tan polémico que salió, muy gracioso, de ¿cómo se llama? De la señora que según hablaba alienígena, ¿no? Me da mucha risa acordarme Alienígena, de ¿no? eso. Ajá. Sí, Aunque, por ejemplo, me da esta mucha señora risa. que hablaba alienígena, habría que ver si era Ajá, consistente con los sonidos que hacía, ¿no? Ajá, para ver ajá. si lo desarrolló bien.
Pero ¿qué creen que yo hace tiempo, porque a mí sí me dio mucha curiosidad, yo hace un tiempo estuve investigando realmente si sí usó ahí como algo para realmente construir una lengua o sea, pues algo ahí, y resulta que no, que ella estaba haciendo, no me acuerdo cómo se llama el fenómeno, ahorita si me acuerdo, se los comento, pero realmente no, no estaba haciendo nada, eran solamente pues como los ruidos al azar, no eran así como de que pues no significaban nada. Entonces me da mucha risa porque hay gente que pues sí, digamos, cree en ese tipo de cosas, pero pues también eh, yo creo que aquí lo más importante es que sí, o sea, hay lenguas que se pueden crear, pero tienen que ser bajo ciertas herramientas, bajo ciertas bases. No es como crear sonidos así aleatoriamente, ya, así. No, realmente no. Eh, Tiene que haber bases detrás, pero sí me da mucha risa y me da mucha curiosidad acordarme de eso porque era como si también fuera una lengua nueva, ¿no? Totalmente lengua, como ya según afirmaba que era como la lengua del universo. Sí, de hecho, respecto a ese caso, yo también estuve checando, dicen, yo no estoy seguro y no puedo asegurarlo, pero que era una recitaciones mal hechas de una lengua sumeria y con un poco de glosolalia, ¿no? Que es al hablar así como, o sea, sin un sentido, hacía un poco de glosolalia con una combinación con lengua sumeria, pero la verdad es que lo dudo mucho también yo, pero pues sí, o sea, si no hay una arbitrariedad, no se puede Sí, determinar que, sí, que hay una lengua. sí, sí, no sé, me da mucha risa acordarme de eso. Y mientras tanto, los creadores, no sé, del Aurebesh, de Star Wars, así generaciones y generaciones manteniendo la consistencia y llega la señora alienígena, ¿no? A decir, no, yo lo hago más rápido y ya no funciona, ¿no? Sí, todavía a lo mejor si hubiera dicho algo así de, no sé, hablando como la literatura de Tolkien o como dices, ¿no? Star Wars, bueno, a lo mejor hay alguien que sí la captó, pero no, sí, sí fue muy random. Y me Pero sí gustaría, es interesante, ay, perdón. perdón, no, no, le iba a decir que sí es pues interesante cómo, pues sí hay casos que también sirven, ¿no? Como ya lo habían comentado, como el Esperanto, que es una lengua creada precisamente para pues que sea entendida, ¿no? O sea, para cualquier hablante. Entonces, pues sí es un trabajo muy arduo que hay. Pues, nada, solo eso. Ahora sí. Sí, estaba pensando qué más tipos de clasificaciones de lenguas tenemos y todavía nos faltan varias, ¿no? Pero algo que creo que no se nos puede pasar es mencionar algo para explicarlo, porque en alguno de nuestros otros podcasts hemos comentado muy brevemente y son las lenguas que llamamos lenguas criollas o conocidas como lenguas pidgin. Ajá. Es una lengua pidgin. Principalmente cuando hay colonizaciones por parte de una nación que habla una lengua evidentemente diferente a la lengua del territorio que es conquistado, existen movimientos de resistencia, ¿no? Voy a hablar en mi lengua para que tú no me entiendas y organizarme con los demás. Voy a hablar mi lengua porque es mi lengua y no me vas a imponer tu lengua porque además no te entiendo. En este proceso va a llegar un punto en el que yo empiezo a escuchar tanto palabras, tengo un input, escucho sonidos que no pertenecen a mi lengua, que yo intento imitarlos, a lo mejor para decirle a los malvados, a los colonizadores. Yo escucho que cuando ellos llegan hacen ciertos sonidos, a lo mejor hago un sonido que se parece mucho con los sonidos que yo poseo en mi lengua y se empiezan a crear modificaciones de las palabras, ¿no? Entonces, tenemos varias lenguas criollas, el que se me ocurre más rápidamente por cercanía es el creol francés, que es la mezcla de la lengua en Haití con el francés. Se parece mucho al francés, sí, pero se mezcló
la forma de la estructura interna de la lengua del haitiano con el francés. Se utilizan en diferente orden, ¿no? En la semana leía una publicación de una señora Mije que, que explica cómo cuando ella habla español para algo académico, habla el español tal cual lo hablamos nosotros, con la sintaxis del español, pero las personas mijes que aprendieron español usan las palabras en español, pero usan la estructura interna del mije, porque es su forma de decir, yo sigo aquí, me estoy comunicando contigo, pero copio mis estructuras internas. Si uso primero el sujeto, si uso primero el verbo, primero el adjetivo, en qué orden lo digo, ¿no? Entonces, de esa forma surgen estas combinaciones en la lengua. ¿Cuándo se va a considerar que una lengua ya es una lengua criolla? Cuando esa mezcla ya se la transmití como una lengua, como un idioma a mis hijos. En el momento en el que una persona adquiere esa lengua criolla como su lengua materna, ya es considerada una lengua pidgin, porque puede ser que esos cambios o mezclas que se hacen entre una lengua y otra no pasen a, a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, es también reflexionar sobre cómo la lengua no es algo que se hace así rápido y ya. Por ejemplo, para no meternos en controversias, esto del lenguaje inclusivo. No sabemos si en muchos años se vaya a haber implementado algo de eso. Si no se implementó, no se quedó en la lengua, solo fue un intento o diríamos un idiolecto, ¿no? Algo que hablaba una persona, se intentó hacer, vamos a decirlo, viral, se intentó compartir con otras personas, pero no funcionó. Entonces, en ocasiones también, en vez de hacer idiomas inventados con langs, hacen tipos de creol. Esto desde un punto, retomando lo que hablábamos con Orlando en el capítulo de que sea rentable. Si yo hago un idioma construido que no se parezca para nada al inglés, si es para un público que habla inglés, no les va a llamar la atención. Pero si de pronto entre esas palabras suena una que se parece mucho al inglés, voy a poner más atención. Como estrategia de marketing también funciona mucho porque ya no lo siento tan ajeno a mí. Siento que algunas palabras se parecen un poco a mi lengua y eso causa interés o hace que se vaya un poco el rechazo a algo que suena muy ajeno a lo que yo conozco. Entonces eso también se me hizo como interesante de mencionar. O sea, bueno, ¿puedo hablar de eso yo o no sé si alguien más? Quiero. En ese sentido, creo que también sirve, eso es algo más sintáctico. Hasta el momento habíamos hablado de cuestiones más morfológicas, pero el concepto de orden pues, es más sintáctico, pero también pragmático. Ojo ahí. Y en ese sentido tenemos que explicar algunos conceptos, que pues es el verbo, sujeto y objeto. El primero yo creo que es el verbo, porque el verbo es el que como que ayuda a definir el resto de conceptos. En ese sentido, pues el verbo, como se nos suele enseñar, es que denota una acción, ¿no? No necesariamente, pero bueno, sirve para poder tener en la mente por lo menos una intuición de lo que es un verbo, ¿no? Hacer, decir, gustar, buscar, todos esos nos remontan a algo, ¿no? Y de ahí hay otros dos elementos que hace falta definir, que no me los invento yo, vienen de este libro de Syntax, A Generative Introduction, de Andrew Carney, que es como un clásico para aprender sintaxis y hacer árboles, los temidos árboles, aquí viene cómo hacerlo. Que para no usar, bueno, voy a leerlo, traducirlo un poco. El llamado agente o sujeto es el iniciador o quien hace una acción.
te pone dos ejemplos. Ryan le pegó a Andrew y Michael accidentalmente rompió el vidrio. Y por otro lado están los temas o los objetos, que son las entidades que sufren las acciones, que son movidos, que tienen algún tipo de experiencia o que son percibidos, ¿no? Pon el ejemplo de la flecha golpeó a Ben, el sintaxista odia la fonología, y Alisa se quedó con su libro de sintaxis. Hay muchas lenguas, incluso en el español, que tienen un orden como que muy definido al hablar y que suelen expresarse cuando, por ejemplo, haces una pregunta como ¿qué pasó? Y de ahí puedes obtener una pregunta como muy, una oración muy neutra que te permite ver el orden de la lengua. En español se suele decir que es el orden SVO, y esto es cierto hasta cierto punto. Es cierto en el sentido sintáctico, porque si tú haces la pregunta ¿qué pasó? Te pueden decir, por ejemplo, el gato come croquetas. Pero, y en eso creo que vamos a estar los cuatro de acuerdo, se puede decir de muchas maneras y aún así se entiende. Entonces, sintácticamente pasa una cosa y pragmáticamente otra. Siguiendo con esta idea, el gato come croquetas es una oración donde primero va el sujeto, el gato es quien come, verbo, y las croquetas son las que sufren el efecto de ser comidas por el gato. Pero también se puede decir, come croquetas el gato, o croquetas come el gato, o croquetas come, si el contexto comunicativo permite que se elida la información del sujeto. Entonces ahí solamente sería objeto, verbo. Pero hay muchas combinaciones prácticamente ilimitadas que el contexto pragmático nos va a permitir construir o no. Pero en cuanto a ese orden, pues sí pueden existir lenguas SVO, OBS, BSO, y, y todo eso, ¿no? Y también marca la pragmática va a permitir darle cierto peso a algún elemento en concreto, ¿o no? Pues eso es todo así es como yo explicaría qué es el orden. No sé si ustedes tengan algo que decir. Claro, ha sido claro, la verdad, porque si no, yo hablé, y igual y alguien que esté escuchando se quiere morir, la verdad. Pero bueno, espero haber sido claro. Si no, pues que lo pongan en los comentarios y ya pues me, me flagelo en el siguiente podcast. Creo que sí se entiende bien. Nada más, pues ya que este podcast estuvimos diciendo un montón de lenguas, solo para tener el repertorio del orden de ciertas lenguas, podemos decir que de los que mencionó ahora Juanpa, los que tienen orden sujeto, objeto, verbo, son por ejemplo el coreano, el mongol, el turco, las lenguas arias, las lenguas que se llaman dravídicas, las lenguas SVO, sujeto, verbo, objeto, están las lenguas romances, el inglés, el búlgaro, algunas variedades del chino, el suajili, el verbo, sujeto, objeto, tenemos el árabe clásico, el hebreo bíblico, el hawaiano. Y estos tres que mencionamos, la mayor parte de las lenguas estudiadas, digamos que es como son los esquemas más universales. El sujeto, objeto, verbo, sujeto, verbo, objeto y verbo, sujeto, objeto. Cuando ya se ponen más raras bueno, no raras, no, retiro mi palabra, porque eso querría decir que las demás son normales y las demás anormales. Pero cuando ya tiene otra configuración diferente, por ejemplo, verbo, objeto, sujeto, solo encontramos, por ejemplo, la lengua que se habla en las islas Fiji,
o el malagache. También existe que empiece primero objeto, verbo y al final el sujeto. No sé pronunciarlo, creo que se dice ixcariana, objeto, sujeto, verbo, el guarao y el, no sé si, desconozco si se pronuncia chavante o javante, ¿no? Como ven, los otros tienen muy poquitas lenguas muy bien documentadas de este orden y se han hecho más investigaciones de las otras lenguas que tienen, digamos, mayor parecido en cuanto a el orden de constituyentes. Ajá. ¿Y, y qué más? Mm, Yo quiero, bueno, ya dije del disco, porque siempre me pasa eso que digo disco en vez de libro. Que traía un disco, ¿no? El disco, ¿no? Lo grabó. El libro de Carney para sintaxis, de donde salió esto que comenté de que el orden sintáctico y el pragmático no siempre van de la mano y que realmente pragmáticamente se pueden hacer muchos órdenes, viene de una lectura de una señora que se llama Marianne Mitun, Mithun, que se llama Is World Order Universal? Bueno, lo ponemos después en la descripción. Según yo, nada más está en inglés, no sé si está en español. Este, pero justamente ella muestra evidencia de que en distintos contextos comunicativos, el orden de la lengua, pues puede ser muy, muy variado y que incluso al momento de pedir ejemplos, así de no, di esto. Y es como de los hablantes dicen, ajá, pero ¿cómo lo estoy diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué habría de decir eso, no? Para tener información y saber cómo decirlo. Entonces muestra que hay como que dos tipos de lenguas, porque parece, y eso sí es cierto, incluso cuando estamos estudiando, parece que la sintaxis es como Dios, y lo es, pero aquí la cosa es que no todas las lenguas se rigen por esas normas, ¿no? Y entonces muestra evidencia de tres lenguas, este, de que hay lenguas como que de orden sintáctico y hay lenguas de orden pragmático. Pero eso sería todo para que no parezca que como que nos inventamos las cosas, bueno, son dos referencias concretas, ¿no? Pero bueno. Sí, es que todo el tema sintáctico, puta, te toma mucho tiempo en general, o sea, y luego con cada idioma, por ejemplo, traía a colación el género, que también es otra cosa, ¿no? No me quiero meter con caso, con orden, porque son muchas cuestiones muy, muy complejas para tratar, pero sí, o sea, creo que está, igual le podríamos dedicar un episodio para esta situación, ¿no? Que es mucho más amplia en general. No sé lo que digan los demás. No sé sobre el género, la categoría género. No, sobre todo la parte sintáctica en general. Sí, es difícil, pero, ¿saben? Igual ahorita me viene a la mente un libro que yo creo que es como pues, de herramienta básica y que también no está tan complicado de entender. El libro de la profesora Irma Guía, ¿cómo se llama? Gramática de la lengua española. te había cortado un poquito tu audio, Ángel. Sí, me da la impresión que sí. Fue el libro de la profesora, ¿Ya me escuchó? Ya, ahora sí se escucha. Ajá, ese. Ah, la Biblia. sí, lo que les, ese mero, ese mero. Sí, Yo creo que gramática de ese la lengua española. libro está perfecto para pues, quienes, exacto. Ese está perfecto porque, pues bueno, es una, yo también lo tengo, pero está lejos. Sí, ese libro está bien, pero para que pues tienen muchas cosas, es que la profesora pues al final es su rama, ¿no? Sintaxis, entonces pues sí es como la introducción para pues comprender todo esto y yo creo que es buen libro. eh, y también lo que me gusta mucho de este libro es que también vienen las explicaciones sintácticas, ¿no? Lo de los árboles sintácticos, entonces es también como otra visión ya más desarrollada de cómo pues tiene que ir el orden de palabras y todo eso, ¿no? Bueno, al menos en el español. Pero sí es un libro esencial para pues, todo lingüista y para también los que
Los que no Para son aprender español. español. También hay otro también igual. Ay, ¿cómo se llama este libro? Se llama también Manual de Gramática, pero ¿cómo se llama? ¿De Ditulio, ya Bosque? me acordé. Vean, Adito. de Ditulio. Este también es, bueno, Ay, te aquellos libros perdimos otra vez, esenciales. Daniel, pero sí alcanzamos a escuchar. De todas formas, podemos poner en la descripción los nombres de los libros. Ajá. Por si alguien. El libro de la profesora Irma, pues no está en versión, bueno, yo nunca lo encontré en versión digitalizada, pero es muy económico, muy accesible y vale mucho la pena, ¿no? Y Sirve que te lo puedes firmar y todo. a ver, Juanpa, ¿te firmó tu libro? No, sí. Ah, Es que saqué en Sintaxis uno, me fue muy bien. Yo así Ah, de, hola, porque dije, no, ¿qué tal si en Sintaxis 2 me va mal y ya me odian? Ahora que me va bien, pues así de, "Ay, por favor, ayuda". Y me lo pues tengo una. ujú. ya ha pasado un tiempo desde aquellas clases. No, no te entendí casi nada, Ángel. Pero bueno, creo que en general, para tener alguna referencia de cómo se pueden dividir las lenguas, creo que ya hablamos Sí, súper suficiente. bien. Hablamos desde un punto de vista morfológico, un poco sociolingüístico, eso del sociolecto y dialecto. El dialecto pues es más sociolingüístico, desde un punto de vista sintáctico. Hay muchos más, pero creo que para ver que no todas las lenguas son iguales y así, creo que esto nos da un marco ya lo suficientemente amplio, ¿no? Ujú. Pues yo creo que eso sería todo. Yo voy Sí. voy a acabar porque el audio de Ángel murió. Ujú. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado. Eh, Cualquier pregunta que tengan, déjenla en los comentarios y trataremos de responderla a la brevedad. Síganos en Diliwami para más contenido. Y eh, pues eso es todo, ¿no? Ujú. Despídense. Pues, gracias por escucharnos y Gracias. nos vemos la próxima. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye.